Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una conferencia más preparada por la Confederación Nacional Agronómica para todos ustedes. Este jueves 17 de marzo, la Federación Agronómica de la Ciudad de México presenta el tema La cuestión agraria del año 1910 a 2021 por el ingeniero Jesús Alberto Velasco Mata. Para arrancar oficialmente con esta conferencia, les presento al ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente nacional de esta organización. Adelante, ingeniero Alfredo. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Buenos días a nuestro presidente de la Federación Agronómica de la Ciudad de México, Javier Pie. Gracias por organizar esta importante conferencia en el marco de nuestro segundo ciclo de conferencias virtuales al inicio de nuestro segundo centenario como organización gremial. El propósito fundamental de este tipo de eventos es, además de contribuir al desarrollo de todo nuestro gremio, pues transferir conocimiento, transferir información, tecnología a nuestro auditorio, a nuestros agremiados y a los productores de México. Y hoy agradecerle a un gran aliado de la Confederación, a un amigo, al ingeniero Jesús Alberto Velasco Mata, que de manera solidaria siempre trabaja y hace ¿A poco sí? Yo voy a tener que poner la mano abajo. de compartir una importante experiencia sobre la cuestión agraria en México de 1910 a 2021. Este tema nos lo habían venido solicitando mucho los productores, los compañeros agrónomos, porque tiene que ver con una problemática que todavía ocurre en el país y que estoy seguro que con el conocimiento y la experiencia de Jesús hoy podremos dilucidar muchos de nuestros asuntos que tenemos pendientes en el sector agrario. No me quiero extender, pero agradecerle a Javier y a Jesús que hoy nos ayuden a realizar este evento, y estoy seguro que será de gran utilidad para todo nuestro gremio y para los productores que posteriormente también podrán verlo a través de nuestras redes sociales y que estará permanentemente ahí para que puedan resolver sus dudas y con una mayor facilidad pues atender alguna problemática que puedan presentar. Muchas gracias a todo nuestro auditorio y adelante con esta conferencia. Gracias, Jesús, por compartir tu conocimiento. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Antes de continuar, Adelante, quiero comentarles la dinámica de preguntas y respuestas. Una vez que el ingeniero Jesús Alberto haya concluido con su presentación, le daremos el uso de la voz únicamente a 3 personas, ya que por motivos de tiempo no es posible que participen más. Sin embargo, el ingeniero Jesús visitará nuestra página de Facebook, donde él podrá responder personalmente todas sus preguntas y comentarios. Ahora sí, cedemos el uso de la voz al ingeniero Javier Pie Arnaiz, quien está aquí a mi lado, presidente de la Federación Agronómica de la Ciudad de México, quien nos presentará a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, muy buenos días a todos los que están haciéndonos el favor de acompañarnos y por supuesto ratificando las palabras de agradecimiento a Alberto, que nos haga el favor de dirigirnos esta conferencia de manera que pues mi agradecimiento de siempre, Alberto. Hay quien les dice Jesús Alberto y yo tengo de conocerlo más o menos unos 40 años y siempre le he dicho Beto, pero con el aprecio y el respeto que me merece su profesionalismo. Pues Jesús Alberto Mata, Velasco Mata, él es originario de Empalme, Sonora. Egresó en 1979 de la Escuela Superior de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo fitotecnista. Tiene una amplia experiencia en el sector agrario con más de 42 años de trayectoria en estas actividades y asimismo en los temas agropecuario y social. Laboró en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en donde ocupó diversas posiciones desde ser analista, jefe de oficina, jefe de departamento, subdirector, director técnico y encargado de la dirección general. Así que es muy robusta
en la institución de FIFONAFE su presencia, Alberto. También fue asesor externo de la Secretaría de la Reforma Agraria, ha sido asesor externo en la Secretaría de Desarrollo Social, coordinador de enlace y transparencia institucional en el FONAPO, coordinador del programa 3x1 para migrantes en Cedesol Morelos, director de Administración y Comercialización Inmobiliaria en Servimet. También fue en la Procuraduría Agraria, director de operaciones de Copecose y director de promoción económica en la Dirección General de Operación, es la DGOPR, y delegado federal en los estados que además pusieron a prueba su capacidad por el tipo de situación agraria que se vivía en ese momento, en Chiapas, en Puebla, en Colima y en Michoacán, siempre haciendo esta labor de resolver y de encontrar soluciones, ¿no? Su formación se ha complementado con cursos y diplomados en materia de formulación y evaluación de proyectos agropecuarios, en teoría y técnicas agrícolas, en administración de recursos humanos, presupuesto por programas, formulación y evaluación de proyectos agroindustriales, análisis de evaluación de proyectos agrícolas y con alineación estratégica. Se ha formado en el ISO 9000-2000, también en el marco lógico, en Contraloría Social, en diseño de proyectos de desarrollo, en equidad de género, en hostigamiento sexual y evaluación de políticas y programas, con todo ello haciendo mucho más completa su formación como ingeniero agrónomo. También participó en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y fue asesor en el Colegio Internacional Reforma Agraria y Desarrollo en el siglo XXI. Ha sido asesor y ponente en el Foro Reforma Agraria, Reforma Urbana, y fue uno de los ideólogos y que puso en marcha el programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural. Fue jurado del Certamen Nacional Juvenil de Proyectos de Desarrollo Rural. Ha sido jurado también del Premio de Estudios Agrarios y del Certamen de Estudios Agrarios, y miembro del Consejo Editorial de la revista Estudios Agrarios. Fue contraparte nacional operativa del proyecto PMA-MEX 2764 del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que por sus siglas en inglés es el WFP. Ponente en el Foro Regional México hacia la Cumbre Mundial sobre Alimentación y en el seminario Taller Metodologías Innovadoras en Proyectos de Desarrollo Económico en Manizales, Colombia. Actualmente forma parte del claustro de docentes de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México y en los diplomados en Derecho Agrario y Derecho Procesal Agrario, con los temas Procuraduría Agraria, terrenos baldíos y nacionales, las pruebas en materia agraria, asambleas agrarias, las sociedades rurales, los ejidos y las comunidades, y la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Asimismo, imparte cursos para Canaco Servitur en Playa del Carmen, Quintana Roo, con los temas terrenos baldíos y nacionales, e instituciones agrarias, registrales y valuatorias. También se desempeña como consultor, asesor en desarrollo social y rural y en asuntos agrarios. Como ven, la experiencia de Alberto es digna de reconocerle que no ha perdido el tiempo en su desempeño y su desarrollo profesional, y creo que de lo que él nos pueda vertir en esta poco tiempo, porque creo que tendrá que sintetizar muchas cosas, será de mucha utilidad para todo el gremio, para todos los que conformamos la Confederación Nacional Agronómica y particularmente a la Federación Agronómica de la Ciudad de México, de la cual le agradecemos nuevamente que nos haga el favor de acompañarnos.
Muchísimas gracias, José Alberto Velasco Mata, y bienvenido. Gracias, gracias, Javier. Me da mucho gusto estar en esta charla con los compañeros agrónomos. Agradezco a la Confederación Nacional Agronómica, Alfredo López Valdovinos, esta invitación. A mi amigo de muchos años, Javier Pierre Arnaiz, Javier Esteban, para los que no conocen su segundo nombre, Javier Esteban Pierre Arnaiz. Nos conocimos allá cuando estábamos muy jóvenes, recién casi ingresando a trabajar al sector agrario. Y pues en esta ocasión me toca exponer lo que es pues la materia agraria para los agrónomos. Yo quiero comentarles a manera de preámbulo que los agrónomos no hemos estado ausentes de lo que es la materia agraria. Muchos dirían que es para abogados, yo digo que no. Hay muchos agrónomos insertos dentro del sector agrario. Yo quiero darles rápidamente un vistazo a grandes agrónomos del país que han estado en la política agraria del país y que han ocupado puestos de relevancia gubernamental para el agrarismo en México. El primero de ellos, creo que todos los agrónomos tenemos el referente, el ingeniero Marte R. Gómez, o Marte Rodolfo Gómez Segura, que es su nombre completo. Un ingeniero agrónomo en hidráulica, originario de Reynosa, Tamaulipas, egresado de lo que actualmente es la Universidad Autónoma de Chapingo, anteriormente la Escuela Nacional de Agricultura. Fue un gran teórico del agrarismo en México. Fue de los primeros luchadores por el reparto de tierras al lado de Emiliano Zapata. Fue secretario de Agricultura y Fomento entre 1928 y 1930, entre 40 y el 46. Es un referente para todos los agrónomos, don Marte R. Gómez. Pero también tenemos a Luis Martínez Villicaña, todo el mundo lo conoce como Luis Martínez. Era Luis Alfonso, su nombre, Luis Alfonso Martínez Villicaña, originario de Uruapan, Michoacán, ingeniero agrónomo fitotecnista, también egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, y fue secretario de la Reforma Agraria entre 1982 y 1986, si mal no recuerdo, en el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado. También tuvimos al ingeniero Renato Vega Alvarado, aunque él fue nacido en San Miguel de Allende por cuestiones de que su papá, al ser militar, lo movían de plaza en plaza. Su papá era sinaloense y su mamá también, entonces él siempre se sintió sinaloense. Fue un ingeniero agrónomo, egresado de la Escuela de Agricultura Hermanos de Escobar de Ciudad Juárez. Aparte de que ocupó otros puestos y fue gobernador de su estado, al igual que Luis Martínez. Fue subsecretario de Procedimientos Agrarios en la Secretaría de la Reforma Agraria entre 87 y 92. También tenemos al ingeniero Jesús Mario Garza Guevara. Él es del estado de Nuevo León, es ingeniero agrónomo zootecnista, egresado del Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, Nuevo León, y él fue subsecretario de Política Sectorial en la Reforma Agraria entre 2002 y 2003. Y por último, me refiero a un gran amigo que ya falleció hace poco, un gran amigo que fuimos amigos durante 40 y tantos años, el ingeniero Cruz López Aguilar, de Díaz Ordaz, Tamaulipas, ingeniero agrónomo en irrigación, también egresado de Chapingo, y él fue procurador agrario entre 2012 y 2018. Este es un ejemplo. Hay muchos más agrónomos, obviamente, que han trabajado en el sector público o que han sido gobernadores o que han ocupado puestos relevantes en instituciones, pero ellos han incidido en lo que es la política agraria nacional. ¿Sí? Por eso los puse como referentes. Bien, entrando en materia, lo que es la cuestión agraria en México de 1910 a 2021. Lo he dividido en cinco grandes temas. La primera, pues una pequeña introducción. ¿Cómo fue la evolución institucional agraria entre 1915 a 2021? ¿Qué leyes agrarias han regido al país y qué instituciones agrarias son actualmente? ¿Cómo se rige actualmente la propiedad en México? ¿Y cómo se transmite en manera ajena la propiedad privada, la social y la de la nación? Que lo veremos ahorita rápidamente. El tiempo es corto, decía Javier, sí. Traté de hacer un compendio muy apretado de todos estos temas para poder explicar la propiedad social en el país. El agrónomo no está ausente del tipo de propiedad. El extensionista de antaño
tenía que conocer todos los temas para poder resolver la problemática. No únicamente se aplica técnica en el campo, se aplica sociología, se aplica extensionismo, etcétera, etcétera. Bien, iniciemos. ¿Cuál era la situación agraria en el país? Hasta 1910, la propiedad del territorio nacional, fíjense, esto es muy interesante, estaba distribuido de la siguiente manera: el 10% de las tierras eran tierras nacionales, o sea, pertenecían a la nación. Pero el 54%, o sea, poco más de la mitad, estaban en poder de latifundios de 830 hacendados, y de ellos la cuarta parte eran extranjeros. Ahora se dice 830 hacendados. Sí, pero no eran 830 personas. Se dice que algunos tenían 2 o más haciendas y se contabilizaban individualmente. Entonces, había personas que tenían 3, 4, 5 haciendas, como el caso de Yucatán, Chihuahua, etcétera, etcétera. El 20% del territorio eran parvifundios, parvifundistas. El 6% eran tierras comunales de los pueblos que se venían respetando desde la época virreinal. Y el 10% eran tierras eriazas, que se decía, ¿no? Que a final de cuentas eran como terrenos baldíos. Quiero decirles que en 1910, la población rural en México era casi el 71%. 10.8 millones de habitantes de México vivían en el medio rural. Y casi el 29%, o sea, 4.3, vivían en el medio urbano. O sea, éramos 15.2 millones de habitantes en el país. Y estas cifras son importantes porque vamos a ver el contraste con lo que es actualmente. ¿Sí? Bien. El territorio nacional, todos lo saben, y si no, pues ahorita lo refrescan, tiene 1.960.189 kilómetros cuadrados, es decir, 196 millones de hectáreas de superficie continental. No estamos considerando la insular, o sea, lo que son islas, que aumenta un poco más, pero en realidad la continental, la que tenemos dentro del macizo continental en México, son 1.9 millones de kilómetros cuadrados, que son 196 millones de hectáreas. Ahora bien, de esta superficie, 997.000 kilómetros cuadrados, o sea, 99.7 millones de hectáreas, está en manos de ejidos y comunidades. Es decir, casi el 51% es propiedad social. Y ahí viven y están titulados en favor de 4.5 millones de sujetos agrarios en 32.202 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades. 82.2 millones de hectáreas están en poder de 3.5 millones de ejidatarios en 29.793 ejidos. Y 17.5 millones de tierra, de hectáreas, corresponden a 1 millón de comuneros en 2.409 comunidades. Yo les decía hace rato, en la lámina anterior, que vamos a ver el contraste con lo que sucede actualmente. ¿Cuál es el censo, los últimos datos del censo de 2020 que nos arroja? Pues se invierte la gráfica como la teníamos hace 110 años. Ahora el 78% de la población es población urbana. 98.3 millones de habitantes están en centros urbanos. Y por el contrario, el 22% es la población rural, o sea, 27.7 millones de habitantes, para dar un total de 126 millones aproximadamente contabilizados. Si se fijan, tenemos ahorita más población en las ciudades y menos población en el campo. O sea, 27 millones de población rural, de los cuales alrededor de 4.5 millones son ejidatarios y comuneros. ¿Cuál ha sido la evolución institucional agraria entre 1915 y 2021? Vamos a verlo por partes, o sea, no podemos verlo de golpe todo, para poder entender cómo ha venido evolucionando la cuestión agraria y la tenencia de la tierra en el país a manos de ejidos y comunidades. Muy bien, en el México revolucionario, el 6 de enero de 1915, el presidente Carranza publicó la Ley Agraria, en la cual se declaró la nulidad de las enajenaciones, concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes
que pertenecían a pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades, y que habían hecho las autoridades federales o jefes políticos o gobernadores de estado o por otras autoridades locales en contra de lo que estaba previsto en la ley del 25 de junio de 1856. Esa ley es la ley de manos muertas o la ley Lerdo, que dijo, a ver, vamos a desamortizar de la iglesia todas las tierras. Que estuvieran en contra de eso, quedaban nulas todos esos repartos. También otros ordenamientos jurídicos, como diligencias de apego o deslinde, que practicaron compañías deslindadoras, o sea, les dieron para que repartieran tierras a diestra y siniestra a jueces y otras autoridades y estados, por medio de los cuales se había propiciado la invasión o ocupación ilegal de sus bienes. Eso es lo que decía la ley agraria, la esencia de la ley agraria cuando surgió el 6 de enero de 1915. Y cosa importante, se crea la Comisión Nacional Agraria. Era la dependencia responsable de llevar a cabo el reparto agrario y que fue la principal demanda de la revolución. Y esa comisión estaría presidida por el secretario de Fomento. En ese entonces era la Secretaría de Fomento la responsable de este tema. El 5 de febrero de 1917, todos lo sabemos, los días 5 de febrero conmemoramos la promulgación de la primera constitución actual en el país, vigente. El Congreso Constituyente ratifica lo que dijo la ley agraria, o sea, que fue pronunciada por Carranza, y confirma todas las dotaciones de tierras que se hicieron de conformidad con ese decreto. Fue 2 años después cuando dijeron, a ver, ya empezaron con el reparto de tierras, la Constitución reconoce que ya hubo un reparto y son válidos, de acuerdo con lo que se hizo con esa ley. En el México revolucionario, o sea, ya pasó el movimiento armado propiamente, hay unas circulares que emite en febrero del 17 y en la 51 en octubre del 22. La primera la expide Carranza y la segunda el presidente Álvaro Obregón, y definen criterios para interpretar las normas agrarias, cómo se integran los expedientes y cómo se van a sustanciar los procedimientos para restituir y dotar tierras y cómo se va a hacer el reparto de aguas y bosques. Acuérdense que después del movimiento armado, el país todavía estaba convulso, todavía no se asentaba, y había pues muchos errores, o sea, la dotación, o sea, se quitaba a lo mejor por coraje, por que así correspondía, o por venganza, lo que sea, tierras a mucha gente que a lo mejor no tenía nada que ver, ¿sí? Y se piden las circulares para ir normando y regulando esa circunstancia. Ahora bien, el 30 de diciembre de 1920, el presidente Álvaro Obregón expide la ley de ejidos. Y ahí, a ver, dice Álvaro Obregón, espérense, vamos a determinar la capacidad agraria de los solicitantes de tierras, o sea, ¿quiénes pueden solicitar tierra? El concepto de ejido lo define en esta ley. Los límites para el reparto de la tierra, los requisitos para que proceda la restitución y dotación y la reglamentación de procedimientos y quiénes serían las autoridades agrarias. Poco a poco va enfilando y consolidando el tema agrario en el país. En 1922, el presidente de nueva cuenta, Álvaro Obregón, expide el reglamento agrario y el 10 de abril, pues es una fecha actualmente que es muy significativa para los agraristas en México y para la agronómica y para la Confederación Nacional Campesina, que se conmemora el aniversario luctuoso del asesinato del presidente, del general Emiliano Zapata Salazar. En esa fecha que se expide el reglamento agrario, se reitera la procedencia de solicitudes de restitución y donación de tierras, de la superficie máxima por jefe de familia, el respeto a la propiedad privada y sus límites. Ya se empieza a ver del respeto, hablar del respeto a la propiedad privada y sus límites. Cómo debería integrarse los censos para los beneficiarios que solicitaban tierra, cómo se debería integrar la Comisión Nacional Agraria, las comisiones locales y los comités particulares ejecutivos y de ampliación de ejidos. Antes era demasiado centralizado, se empieza a expandir porque la demanda era mucha. Estamos hablando 2 años después de que concluye formalmente el movimiento armado en México. El 23 de abril de 1927, el presidente Plutarco Elías Calles expide la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas. Ley lo que hace, lo establece ya como una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y deroga todas las leyes, decretos, reglamentos que se hubieran dictado anteriormente a esta ley en materia agraria. Y todos los acuerdos y circulares que emitió la Comisión Nacional Agraria dijeron, a ver,
hemos estado parchando y hemos creado ahí alguna cosa medio extraña, vamos a derogar todo y vamos a crear esta ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas. Esta ley lo que pretendió fue perfeccionar todo el procedimiento de reparto y corregir las deficiencias que trajo la primera ley agraria, ya que pues generaba una gran cantidad de amparos en contra de las resoluciones de dotación y ampliación de ejidos. Y entonces al gobierno mexicano le salía más caro tener una estafa ahí de abogado que esté defendiendo todos los repartos que hicieron contra todos los amparos, en lugar de dedicarse realmente al reparto de la tierra, ¿no? Bien, luego tenemos que hay un periodo que le llaman de estabilidad política y económica mexicana, que ocurre entre 1930 a 1969, 70, por ahí así. De tal suerte que el 22 de marzo de 1934, el presidente Abelardo L. Rodríguez expide el primer código agrario del país, en donde define ya que el presidente de la República es la máxima autoridad agraria. Se crea el Departamento Agrario, que va a aplicar el Código Agrario, ¿sí? Pero va a haber ya una entidad que se llama Departamento Agrario. Crea el Cuerpo Consultivo Agrario, quien va a dictaminar los expedientes agrarios e integra las comisiones agrarias mixtas, crea las delegaciones agrarias y los comités ejecutivos agrarios, que eran pues los comisariados. 6 años después, el 23 de septiembre de 1940, el general Lázaro Cárdenas del Río expide un segundo código agrario y ahí define nuevas autoridades agrarias. Por ejemplo, incluye al regente del departamento del Distrito Federal, que entonces no existía como autoridad agraria, al secretario de Agricultura y Fomento, al jefe del Departamento de Asuntos Indígenas, a los que ejecutaban las resoluciones agrarias, y se adscriben al Departamento Agrario el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas, los delegados agrarios. Ojo, las asambleas de ejidatarios y comuneros estaban adscritas al Departamento Agrario y los consejos de vigilancia, así como el Banco Nacional de Crédito Ejidal, y establece por primera vez una legislación agraria, el límite de la pequeña propiedad en 100 hectáreas de riego, que lo traemos actualmente todavía en la Constitución y en la ley agraria hasta la fecha. El 30 de diciembre del 42, el general Manuel de la Vega Camacho expide el tercer Código Agrario y reitera pues la mayoría de las posiciones del Código de 1940, pero con una mejor estructura jurídica, y elimina a los ejecutores de resoluciones agrarias y a los comités ejecutivos agrarios y los denomina comités particulares ejecutivos, que son los que demandaban la tierra, ¿no? Luego, ya en 1960, el presidente López Mateos crea el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Como vemos en esta lámina al principio era el Departamento Agrario solo. Bueno, tuvieron que pasar casi 30 años para que se incorporara la Comisión de Colonización, que era la que estaba colonizando gran parte del territorio no poblado del país, como era el sureste, sur-sureste del país, y lo que eran territorios en esa época, la península de Baja California, ¿no? Bien, en el México contemporáneo, ya en años más recientes, tenemos que en 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez expidió la Ley Federal de Reforma Agraria, también como reglamentaria del 27 constitucional, y ahí, ojo, se protegían a las tierras ejidales y comunales, se declaraban nulos los contratos y convenios que hubieran hecho los comisariados y consejos de vigilancia sin que los hubiera aprobado la Asamblea General. O sea, en ese entonces, antes de esta ley, el comisariado y el consejo de vigilancia hacían y deshacían. Y se reconocen las tierras ejidales. Aquí hay 4 conceptos que metió la Ley Federal de Reforma Agraria. Inalienables, o sea, que no se pueden vender. Imprescriptibles, o sea, no se puede, por el simple paso del tiempo, alegar que yo estoy en posesión durante más de 5 años o 10 años de forma quite pacífica o con pleitos y reclamo, ¿no? Inembargables, no pueden ser objeto de embargo, pero había un cuarto elemento que marcaba la Ley Federal de Reforma Agraria: eran intransmisibles, o sea, no se podían transmitir como actualmente es, y lo vamos a ver. En 1974, o sea, 3 años después, con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se cambia el nombre de Departamentos de Asuntos Agrarios y Colonización, lo que era el DAC, por
la Secretaría de la Reforma Agraria. Ese es en la época del México contemporáneo, en los 70s. Yo le decía que el México de estabilidad económica era entre 1930 y 1960, por ahí así. A partir del 70 se denomina México contemporáneo. En 1992, ya hace pues 30 años, ¿sí? El presidente Salinas reforma el artículo 27 constitucional y cancela el reparto de tierras. Se reconoce la personalidad jurídica de ejidos y se garantiza la propiedad de tierras. Se suprime la dependencia directa del Ejecutivo para el manejo de cuestiones agrarias, de tal suerte que los ejidatarios dejan de ser objetos de cambio para ser sujetos de cambio. O sea, le dicen, a ver, ya no vas a ser paternalista, yo ya no soy autoridad agraria como presidente. Ahora lo vas a hacer tú como ejido a través de tu asamblea. Y un mes y 20 días después expide la ley agraria vigente en el país como reglamentaria del 27 constitucional. Y con esa ley se crea la Procuraduría Agraria, que ya estaba prevista en la reforma de la 27 constitucional, para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios. Se crean los tribunales agrarios como un aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo mexicano. Se considera al Registro Agrario Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria. Las tierras ejidales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Le quitan lo que decía la Ley Federal de Reforma Agraria de intransmisibles. Siguen siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y la máxima autoridad agraria es la Asamblea. Y el órgano que lo representa elegido, que es el órgano de representación y vigilancia, es el comisariado ejidal, que son los 3 integrantes de su conjunto, y el Consejo de Vigilancia, que es el presidente, primero y segundo secretario. Y ellos ejecutan los acuerdos de la Asamblea, aunque la ley los reconoce como los representantes de los ejidos. Si se fijan, es un cambio total. La ley ha sido muy criticada, ha sido reformada durante varios acuerdos que ha emitido el Congreso de la Unión. La última, que fue una risotada para mi gusto, que nomás que le puso que pueden ser sujetos de heredar las tierras los hijos y las hijas de ejidatarios. Ese fue el cambio que le hicieron los diputados, totalmente insuficiente, ¿no?, para lo que se requiere actualmente en el cambio de una ley agraria. En el México actual, ya en 2013, el presidente Peña, Enrique Peña Nieto, sustituye el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria por el de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Es lo mismo, con las funciones de aplicar la legislación agraria del 27 constitucional, que diseñe políticas de desarrollo agrario, que administre los terrenos propiedad de la nación, que diseñe e implemente una política de desarrollo metropolitano, incluida la previsión de disponibilidad de agua que determina la Semarnat, y que desarrolla políticas en materia de vivienda y urbanismo. ¿Cuál fue el espíritu que transmitió el presidente Peña Nieto al cambiarle el nombre a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano? Dice, bueno, en lo que se lee en la exposición de motivos y en los diversos diarios de debates, es que la Secretaría debe de impulsar la cuestión agraria en el país, ¿sí?, de políticas de desarrollo agrario, cosa que hasta la fecha no hemos visto. Que debe tener un enfoque territorial, o sea, lo rural no está desligado de lo urbano. Por eso incluye también lo urbano. O sea, si ustedes hacen un poquito de historia, memoria o recuento de cómo ha sido en el país el crecimiento de las ciudades, pues ha sido a costa de los ejidos, los que están limítrofes, se los han ido comiendo poco a poquito, regular o irregularmente, se los han ido echando poco a poco y con la complacencia de algunas autoridades locales, municipales, o del propio comisariado, de la propia asamblea, del propio gobierno del estado, del gobierno de la república, de las instituciones, con la complacencia o con la impotencia, pudiéramos decirlo también en algunos casos. Pero así ha pasado y se lo van a seguir comiendo si no encontramos soluciones adecuadas para esto. Ahora bien, en un rápido recuento, las instituciones que han estado en el país para resolver o atender la problemática agraria, entre 1915 y 1934 estuvo la Comisión Nacional Agraria. De 1934 a 1960 fue el Departamento Agrario.
De 1960 a 1974, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Entre 1974 y 2013 fue la Secretaría de la Reforma Agraria. Y de 2013 a la fecha es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Hasta allí es todo el antecedente de cómo ha evolucionado la materia agraria en el país o las instituciones agrarias en el país. Veamos cuáles son las leyes agrarias que han regido y qué instituciones agrarias son las actuales. Veíamos que el 6 de enero de 1915, en el puerto de Veracruz, el presidente Carranza expidió la primera ley agraria. Esa tuvo vigencia, posiblemente 5 años duró esa ley. En 1920, el presidente Obregón expidió la ley de ejidos, que duró como 2 años, y el 10 de abril expidió un reglamento agrario, que duró como 5 años. ¿Sí? Plutarco Elías Calles, como presidente de la República, expidió la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, que duró vigente como 7 años. Si recuerdan, esta ley derogó todos los anteriores, leyes, reglamentos, circulares y todo. El 22 de marzo del 34, Abelardo Rodríguez expide el primer Código Agrario, que dura vigencia como 6 años. Posteriormente, Lázaro Cárdenas expide el segundo Código Agrario, el cual tiene una vigencia como 2 años. Sin embargo, se le recuerda al general Lázaro Cárdenas como el presidente que más repartió tierra, sí, porque se apoyó en el Código Agrario anterior, ¿no? En el 42, Manuel Levía Camacho expide el tercer Código Agrario. Ojo, este código duró 29 años vigente. Es uno de los leyes agrarias o códigos que junto con la actual ley agraria ha durado más, ¿sí? La Ley Federal de Reforma Agraria tuvo una vigencia de 21 años, la que expidió el presidente Echeverría. Y la ley agraria actual que expidió el presidente Salinas acaba de cumplir, el 26 de febrero, hace unos días, 30 años de vigencia. En resumen, tenemos que en el país tenemos 107 años de legislación agraria con el mismo objetivo, o sea, el ejido y la comunidad, que se respeten las tierras ejidales y comunales. Muy bien. Veamos qué dice actualmente la Constitución en cuanto a tenencia de la tierra. Bien, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define y regula la tenencia de la tierra en nuestro país. Entonces dicen, bueno, ¿quién me regula la propiedad privada, al ejido, a la comunidad, al terreno baldío nacional, los bienes de la nación? La Constitución, el 27 constitucional. Y no se lo voy a poner todo el 27, pero el primer párrafo dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio, de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación. O sea, todas las tierras que hay dentro del territorio nacional son propiedad de la nación. Es innegable. Sin embargo, tiene el derecho, lo ha tenido y lo tiene, de transmitir el dominio de ella a particulares para constituir la propiedad privada. Eso no quiere decir que en algún momento futuro dice, a ver, reclame todas las tierras, son propiedad de la nación y puede imponer otro régimen. Y la fracción séptima del 27, también es muy larga, no voy a ponerla toda, únicamente voy a poner lo más relevante. Dice que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Entonces, aquí englobamos los 3 tipos de tierra que tenemos en el país, o de tenencia de la tierra. La propiedad de la nación, la propiedad privada y la propiedad ejidal y comunal. Bien, la ley agraria no únicamente es ley reglamentaria del 27 constitucional. Hay otras leyes que también son reglamentarias del 27 constitucional y que como agrónomos debemos tenerlas vigentes, porque siempre nos enfrentamos a problemáticas, por ejemplo, con el problema del agua, no sabemos ni a dónde acudir, ni a quién tocarle, ni cómo verlo. La ley de aguas nacionales es reglamentaria del 27 constitucional. La ley minera también es reglamentaria del 27. La ley general de desarrollo forestal sustentable, reglamentaria del 27. La ley general de pesca y acuicultura sustentables. La ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo. Y también la ley reglamentaria en materia nuclear.
Muy importante, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es reglamentaria de la fracción 20 de la 27 constitucional. Esta Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue impulsada por la CNC y por la Agronómica en su momento, en la época del ingeniero Cruz López Aguilar, con las adecuaciones y modificaciones que se plantearon y que bueno, aparentemente todas se cumplieron, no todas, pero ahí está vigente en ese sentido, ¿no? La Ley de Energía para el Campo, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, también es reglamentaria del 27, la Ley Federal del Mar y la Ley General de Vida Silvestre. Ojo, debemos tener siempre visible que como agrónomos debemos saber cuando nos preguntan los productores a dónde acudir, ya sea un pequeño propietario, un ejidatario, un comunero, a dónde acudir, tenemos de tener siempre la orientación, no que seamos abogados, la orientación de cómo y dónde acudir y qué documentos consultar. La ley agraria es una ley muy sencilla, muy sencilla, creo que es entendible, no necesita ser abogado para entenderla, ¿sí? Es una ley que tiene 200 artículos, habla de disposiciones preliminares, del desarrollo y fomentos agropecuarios, y entramos al capítulo de lo que son ejidos y comunidades, habla qué son los ejidos, cuáles son las tierras ejidales, cómo se constituyen nuevos ejidos, cómo se expropian, qué son las comunidades y cómo se rigen, cómo se constituyen las sociedades rurales, cuál es la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, esto es muy importante, cómo son las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, qué es la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, qué son los terrenos baldíos y nacionales y cómo se aplica la justicia agraria. Pero también tiene la ley agraria únicamente tiene 3 reglamentos, no tiene más, Por eso digo que es una ley muy sencilla. El primero es el reglamento de la ley en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares. Fue expedida el 6 de enero del 93 y fue modificada el 11 de agosto de 2012. Es la ley que reguló el PROCEDE, ¿sí? El programa de certificación y titulación de derechos ejidales y solares urbanos. Después el PROCEDE se convirtió en FANAR, ¿sí? El Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar, y actualmente es el RAJA, con doble R, que es el Registro y Regularización de Actos Jurídicos Agrarios. El otro reglamento es el reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, expedido en el 96 y ha sido modificado en 2 ocasiones, en 2012 y 2014. Este reglamento, que es lo que de materia de ordenamiento, da claridad y especifica algunos procedimientos establecidos en la ley, como las expropiaciones, como la constitución como la certificación de tierras, etcétera, ¿no? O sea, precisa más algunos aspectos, como los terrenos baldíos y nacionales. Y por último tenemos el reglamento de la ley agraria para fomentar la organización y desarrollo de la mujer campesina, lo que es la UAIM, la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. Eso fue pedido en 1998. No ha habido otra modificación, ni ha sido derogado, aunque muchos quieren aplicar unos reglamentos anteriores que fueron derogados de acuerdo con los transitorios de la ley agraria. Los únicos vigentes son esos, no hay más. Ahora bien, veamos cuáles son las instituciones agrarias actualmente. Ya recorrimos toda la historia de lo que es la materia agraria del país, cómo ha evolucionado la cuestión agraria de 1910 a 2021. Bueno, cuáles son las actuales instituciones agrarias y a dónde acudir en caso necesario. Las centralizadas, que dependen directamente del Ejecutivo Federal en su gabinete. Pues la SEDATU es una Secretaría de Estado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el RAN como órgano desconcentrado de la SEDATU, son las que están centralizadas, ¿sí? Después tenemos las paraestatales, la Procuraduría Agraria como órgano descentralizado, pero sectorizado a SEDATU. El FIFONAFE, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, fideicomiso público sectorizado a la SEDATU. El INSUS, que es un órgano descentralizado sectorizado a la SEDATU. El INSUS, para que tengan conocimiento de qué es lo que era CORET, se transforma en INSUS, ¿sí? Y por último tenemos como un órgano federal a los tribunales agrarios.
Esos son órganos federales dotados de plena jurisdicción, de acuerdo con el 27 constitucional, en su fracción 19. O sea, no dependen ni del Ejecutivo, ni de ninguna de sus secretarías. Son órganos federales que están dotados de plena jurisdicción. Y hay un Tribunal Superior Agrario y 57 tribunales unitarios agrarios distribuidos en todo el país. La propiedad en México actualmente, ¿cómo se compone? ¿Qué es? Bueno, dice la ley agraria que las tierras agrícolas y ganaderas forestales, hay un capítulo específico que dice que en México quedan prohibidos los latifundios. ¿Y qué se considera un latifundio? Pues son las tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Entonces, hay un solo individuo que puede tener más de la pequeña propiedad, se considera latifundio y es afectable en ese momento. Y la ley agraria define lo siguiente: tierras agrícolas, dice, son los suelos utilizados para el cultivo de vegetales, o sea, no son plantas nativas que crecen espontáneamente, sino son suelos utilizados para el cultivo de vegetales, o sea, que prepara la tierra y con un fin específico de producir un cierto tipo de vegetales. Las tierras ganaderas son los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de la vegetación, sea esta natural o inducida, ¿sí? Ya sean pastos naturales, pastos inducidos, como se siembran en muchas partes del país, ya sea en el norte, en el centro o en el sur, sureste del país. Esos son las tierras ganaderas. Las tierras forestales son las que son utilizadas para el manejo productivo de bosques y selvas, para los dos tipos, bosques y selvas. Pero dice, bueno, muchos dirían, bueno, ¿y los que no son? Bueno, se reputan como tierras agrícolas, las tierras rústicas, que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad económica. O sea, a ver, es que ni son agrícolas, ni son ganaderas, bueno, son agrícolas entonces, de acuerdo con lo que dice la ley y la Constitución. Bien, de esto se deriva que en México hay 3 tipos de propiedad, como les decía 2 láminas atrás. Primera, la propiedad privada. ¿Sí? Y dice que pueden ser propietarios de tierras particulares, eso dice la Constitución, solo los mexicanos por nacimiento o naturalización. O los extranjeros que convengan con la Cancillería, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, excepto en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Hay también propiedad privada para las embajadas o legaciones. ¿Qué son las legaciones? Pues son los encargados de negocio que hay en algunos países. No tenemos embajada, tenemos nomás encargados de negocios. Esas son las legaciones. También las asociaciones religiosas pueden tener propiedad privada. Las instituciones de beneficencia pública o privada. Las sociedades mercantiles por acciones. Los bancos que estén debidamente autorizados. Nos puede haber bancos terratenientes, los que estén debidamente autorizados y bajo ciertos criterios. Y las entidades federativas, los mismos que los municipios, ¿no? O sea, donde tienen sus instalaciones. Ese es el tipo de propiedad privada que engloba la Constitución en el país. Pero también tenemos la propiedad social. ¿Y a qué se refiere con propiedad social? Bueno, a los ejidos, a las comunidades y a las colonias agrícolas y ganaderas, que es un híbrido de las colonias agrícolas y ganaderas entre propiedad social y propiedad privada. Es un híbrido en realidad porque ahí se pueden transmitir sin problema los títulos de las parcelas o de los lotes de las colonias entre particulares sin ningún problema, y el que la adquiera pasa a ser colono, ¿no? Y aunque la ley agraria les permite que se definan si quieren irse al dominio pleno, o sea, adquirir ya sea propiedad privada o continuar el régimen social. Es muy difícil, no se ha hecho todavía. Esto es una tarea importante que tiene la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, no lo ha logrado. Tienen un censo ahí medio con un 98% de credibilidad o de confianza, pero todavía no lo han terminado. Y por último tenemos la propiedad de la nación, que son los terrenos baldíos y los terrenos nacionales. Veamos qué dice la Constitución sobre la propiedad privada. Dice que el máximo que puede detentar una persona física, mexicano por nacimiento o por naturalización, son el equivalente a 100 hectáreas de río. No más. ¿Sí? Si tiene de más, se considera un latifundio, como lo vimos, y ese puede ser objeto de una denuncia para que sea restringido al límite de la propiedad que señala
la Constitución y la ley. Pero también dice que 1 hectárea de riego equivale a 2 hectáreas de temporal. O sea, el máximo son 100 hectáreas de riego, pero también pueden ser 200 de temporal. O equivalente a 4 gastaderos de buena calidad. Es decir, 1 hectárea de riego o 100 hectáreas de riego son equivalentes a 200 de temporal o a 400 de agostadero. O bien a 8 hectáreas de bosques, montes o agostadero en terrenos áridos. Es decir, 100 hectáreas de riego equivalen a 200 de temporal, a 400 de agostadero o a 800 de bosques en monte o agostadero, terrenos áridos. Esto es por individuo, ¿sí? O la Constitución y la ley les dan una preferencia a ciertos cultivos. A los que cultiven algodón, te considero 150 hectáreas de terreno como propiedad privada. Ah, pero también si cultivas plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales, puedes tener hasta 300 hectáreas de río. Es la propiedad privada. Así lo establece la Constitución y la ley. Y también te dice que puedes tener la superficie necesaria para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, de acuerdo con el coeficiente de agostadero. Es una gran ventaja estar hablando con ingenieros agrónomos, porque no tengo que explicar lo que es el coeficiente de agostadero, como en otros temas y charlas que doy, si lo tengo que explicar, porque pues ellos no tienen este tecnicismo, no lo comprenden. Ustedes sí, así que no tengo problema para decirle que es de acuerdo al coeficiente de agostadero. También dice que se seguirá considerando pequeña propiedad si se realizan mejoras de obras de riego, drenaje o cualquier otra que mejore la calidad de las tierras, aun cuando rebasen los límites señalados, los máximos. Pero no es porque digo, yo lo voy a mejorar y ya lo hice y ya estoy exento, no. Se tiene que dar aviso a la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que hice las mejoras, cómo estaba antes, cómo está ahora, correrle a la SEDATU, para que tengan en archivos esa información y después no me quieran revertir que estoy excediendo el límite de la pequeña propiedad. También dice que una pequeña propiedad ganadera puede tener mejoras para usos agrícolas, pero no puede exceder lo que está establecido en lo que está señalado como punto 2 y 3 de esta lámina. Ahora bien, ¿qué es la propiedad social? Ya vimos cómo se define en esta lámina la propiedad privada, la social y la de la federación y la de la nación. Ya vimos lo que es la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad social? Es la ejidal y comunal. Y esas están sujetos a lo que diga la ley agraria, así como las que han sido dotadas al ejido o incorporadas al régimen ejidal. Y las tierras ejidales se dividen en tres tipos hacia el interior del ejido, por su destino. Son las tierras para el asentamiento humano, que es donde está el poblado ejidal, que es el área irreductible del ejido. Eso no se puede reducir, es el ejido, es el poblado ejidal. Están las tierras de uso común, que son aprovechadas en partes iguales por todos los integrantes del ejido. O sea, no quiere decir que yo tengo un pedacito que me corresponde, porque son 100 hectáreas y somos 100 ejidales y me corresponde una hectárea. No, ser aprovechadas en partes iguales por todo el ejido. Todo el mundo tiene derecho al aprovechamiento del uso común con los acuerdos que emita la asamblea. Y esas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y les pongo por aquí la definición porque yo también me quedé con una duda qué significaba todo eso. Inalienables que no se pueden enajenar válidamente. Imprescriptibles, no, el derecho no caduca por el paso del tiempo. E inembargables no están sujetos a una incautación, decomiso o embargo. Y las tierras parceladas son las que el ejidatario aprovecha en su parcela directamente. Ahora, ¿qué son la propiedad de la nación? Los terrenos baldíos y nacionales. Ya vimos la propiedad privada, la propiedad ejidal comunal o social, y luego vemos la propiedad de la nación. Los terrenos baldíos son los terrenos de la nación que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos. Hay muchos terrenos baldíos en todo el país. Bueno, se registran muchos más en algunos estados que en otros. Uno diría, bueno, los que fueron territorios, Quintana Roo y Baja California Sur, los últimos territorios del país. No, también hay en Campeche, en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, etcétera. En todas partes hay terrenos, ¿sí? Pero son baldíos
aquellos que no han sido deslindados ni medidos. O sea, yo puedo estar en posesión de un terreno, no tengo título de propiedad particular, ni formo parte de un ejido, ni de una comunidad, y yo presumo que puede ser un terreno baldío. Entonces tengo que ir a denunciarlo a la SEDATU para decir, oye, aquí hay un terreno baldío, vengo a hacer el denuncio para que me diga si es baldío o qué tipo de terreno es. Y los terrenos nacionales son los terrenos que fueron baldíos, pero que ya están deslindados y medidos en términos de la ley. O también los terrenos que recobre la nación por nulidad de los títulos que se le otorgaron. O sea, a ver, ese título es falso, esos terrenos se revierten a favor de la nación. Pero ya fueron medidos y deslindados y ya se tiene un registro, por eso ya son terrenos nacionales, dejaron de ser baldíos. Los baldíos todavía no han sido medidos ni deslindados. Se presume que puede tener alguna superficie, pero no se sabe cuánto ni están registrados. Ahora, ¿cómo se transmite o enajena la propiedad privada, la sociedad de la nación? Ya vimos los tres tipos de propiedad que hay. Ahora, ¿cómo se venden o cómo se compran? Bueno, los terrenos de propiedad privada son muy sencillitos, ¿eh? Porque es lo que estamos más acostumbrados. No es como la época de que veíamos en las películas de antes, de que decían, a ver, yo te endoso las escrituras y ya es tuyo. No. O sea, la sociedad ha ido avanzando, junto con ello las leyes y junto con ello los procedimientos y lo demás para demostrar fehacientemente que uno es dueño de un terreno. La propiedad privada se transmite de manera onerosa o gratuita, o sea, mediante contraprestación económica o a través de una cesión por donación, ya sea por compraventa, donación, herencia, o bien por adquirirse por el recurso del paso del tiempo, como el caso de la usucapión o prescripción positiva, ¿no? O sea, yo lo compré hace muchos años, aquí estoy, nadie me lo ha reclamado, hago un juicio de prescripción positiva que le llaman usucapión los abogados, no sé por qué, así le llaman, y hay un juicio y se llaman a las partes que están interesadas y si no se le adjudica a la persona. ¿Qué documentos siempre se tienen que pedir en la compra-venta de un terreno particular? Bueno, primero debe haber, dame tu título de propiedad del predio, no me lo endoses, dame una copia del título de propiedad. ¿Por qué? Porque está inscrito en el registro público de propiedad y al ser registro público puedo ir en cualquier momento a pedir una copia con los datos. Dame una copia de tu identificación oficial. Ah, pero si estás casado, también dame una copia de tu acta de matrimonio para ver cómo están casados, si por bienes mancomunados, o sea, sociedad conyugal, o por bienes separados. Y también una identificación de tu cónyuge, si esposa o esposo. También un certificado de libertad de gravámenes, o sea, que no esté sujeto a un embargo por algún crédito otorgado o por alguna otra circunstancia. Dame las últimas 5 boletas de pago del impuesto predial, que las leyes fiscales exigen siempre en los últimos 5 años de pago. O sea, quiero saber que eso es corriente, no vaya a caerme a mí las toneladas de que debo mucho dinero cuando lo compre, ¿no? Por no pagarse el predial. También un avalúo del predio que haya elaborado un perito registrado. Un avalúo para que te des una idea de que estás comprando algo que realmente vale lo que te lo están vendiendo, ya sea menor o igual o mayor precio. Esa es tu decisión en la compra. Y dame un plano o croquis del predio, ¿no? Aunque ya me diste el título de propiedad y ya sé el registro público de propiedad dónde está, quiero saber el plano o croquis dónde está, ¿sí? Y como complementariamente se le puede pedir también, en los casos que sean necesarios, bueno, si tiene suministro de agua, dame las últimas 5 boletas de pago de derechos de agua. O si tienes algún servicio, como puede tener energía eléctrica, gas, teléfono, televisión por cable o pagas mantenimiento, dame también los últimos recibos de pago para saber que estás al corriente. Esto es lo que se recomienda en la compraventa, generalmente, de tierras de propiedad privada. Ahora bien, ¿cómo se enajenan los derechos parcelarios o de propiedad social? Ya vimos cómo se compran los terrenos particulares, ahora veamos los de propiedad social, los sociedades comunales. No se pueden vender ni a particulares ni a ejidatarios las siguientes tierras del ejido. El uso común no se puede vender. El uso común es propiedad del ejido de la comunidad y tiene las protecciones de la ley que no se pueden vender. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La UAIM, la parcela de la unidad agrícola y nacional de la mujer, tampoco se puede vender. No son objeto de compraventa ni a particulares ni a ejidatarios. La parcela escolar, que está dentro de los ejidos, tampoco
tampoco se puede vender. Y los solares del poblado general que no hayan sido regularizados. O sea, si no ha pasado el Procede, el FANAR o el RAJA, no se pueden vender. A menos que ya, si ya pasó y ya se metieron títulos, esos ya quedan en el dominio privado y pueden hacer compraventa como sea libremente, de acuerdo con lo que dice la propiedad particular. Con particulares, estas tierras solo pueden realizarse contratos o convenios que tengan por objeto el use o disfrute por terceros, siempre y cuando el acuerdo de la asamblea haya el acuerdo respectivo, existe un contrato de por medio y se inscriba en el registro agrario nacional. Si no, no son válidos esos contratos. Ahora, ¿qué operaciones de compraventa se pueden hacer de los derechos parcelarios? Allí sí, eso sí se puede vender, por eso no son inalienables, imprescriptibles e inembargables, únicamente son imprescriptibles e inembargables. Se pueden vender los derechos parcelarios, no la parcela corresponde al ejido, siempre va a corresponder al ejido. Lo único que se vende son los derechos parcelarios. Se le puede vender a la esposa o a la concubina, o concubinario, de acuerdo con lo que dice la ley. A los hijos del ejidatario, a ejidatarios del mismo ejido, a los avecindados del mismo ejido o a posesionarios del mismo ejido. Esto es muy importante, que es nula la venta de fracciones de parcelas. ¿Sí? Muchos dicen, es que me vendió el ejidatario tal una cuarta parte de su parcela. Ojo, es nula. La parcela ejidal es indivisible bajo el régimen agrario en vigor. Y hay una jurisprudencia que ahí puse. ¿Sí? No se pueden vender partes de parcelas. Son nulas de pleno derecho. Ahora bien, ¿cómo se compran los terrenos nacionales? Ya vimos cómo se compran los terrenos particulares, cómo se compran en su caso los terrenos ejidales, qué operaciones pueden llevar a cabo. ¿Cómo se enajenan los terrenos nacionales? Bien, la SEDATU es quien vende los terrenos nacionales. Y para eso, pues se presenta una solicitud con el nombre, edad, estado civil, ingreso mensual y anual aproximado y la ocupación del solicitante. El nombre del predio, la superficie aproximada, colindancias y la ubicación del mismo. El plano del predio que pretende adquirirse, donde se diga el nombre del predio, la superficie, la ubicación cartográfica, coordenadas, referencias y colindancias. La constancia de que el que lo pretende adquirir es mexicano, su identificación y la constancia de posesión del predio que haya explotado el terreno en los últimos 3 años, y es un acto personal e intransferible. Yo he visto muchos casos que nos han solicitado la asesoría y la orientación. Me dicen, es que yo le compré los derechos posesorios a fulano. A ver, aquí no hay derechos posesorios en los terrenos nacionales o baldíos. Es un acto personal e intransferible. No se puede hacer. Bien. Hasta aquí concluyo con mi exposición. Sé que me fui muy rápido, pero pues tenía más que este tiempo casi 1 hora 4 minutos, la 1:04. Espero que les haya sido de utilidad. Están mis datos en pantalla. Esta presentación se la hago llegar a la Confederación Nacional Agronómica, a mi amigo Alfredo López Valdovinos, para que él, a través de su equipo, la distribuya entre las personas, los ingenieros agrónomos o demás personas que así hayan asistido y lo requieran. A mi amigo Javier Esteban P. Arnaiz, y agradezco el apoyo de Diana Cabral también, que siempre estuvo atenta aquí en la tecnología de esta transmisión. Con esto concluyo, Alfredo, Javier, Diana. Compañeros, estoy a sus órdenes para cualquier duda o consulta. Gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Diana, si tiene preguntas. No se escucha bien, perdón, Diana. No le escuché yo, cuando menos. Excelente exposición, me quedó muy claro un recordatorio de lo que es la ley agraria actual. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a revisar si alguien
tiene una pregunta. Está el ingeniero José Luis Bujanda Yáñez. Solamente por el tiempo les pedimos que sus preguntas sean muy concretas para que nuestro ponente pueda contestar rápido y no se alargue tanto esta sesión, ¿vale? Así que vamos a pasar con el ingeniero José Luis Bujanda. Adelante, ingeniero. Gracias, Diana. Jesús Alberto, gusto saludarte. Igualmente, muy interesante José Luis. tu plática, Gracias. muy interesante, clara, concisa, como siempre, ¿no? Con muchas disposiciones. Sí, yo tengo una pequeña pregunta ahí con respecto a la modificación que se hizo al artículo 27 constitucional, el 6 de enero de 1992, donde tú mencionas que los ejidatarios dejan de ser objetos para pasar o sujeto de cambio, o más bien objeto de cambio para convertirse en sujeto de cambio. ¿Cómo podemos interpretar esa situación? Mira, José Luis, antes que nada, paisano, te saludo. Mira, anterior a la reforma al 27 constitucional y a la expedición de la ley agraria, los ejidos y las comunidades siempre se les decía qué hacer. Por eso les dije, la máxima autoridad agraria el presidente de la República. Luego seguiría el secretario de la Reforma Agraria, luego seguían los subsecretarios, los gobernadores de los estados, los delegados agrarios, los subdelegados, jefes de promotoría, promotores, etcétera. Y ellos les decían qué hacer y cómo hacerlo. O sea, eran objeto del cambio. Ellos les decían cómo hacer y cuándo y por qué. A partir de la reforma del 92, les dicen, a ver, ya no interviene el Estado. Ya el presidente de la República dejó de ser autoridad agraria y todos los demás escalones que les mencioné ahorita. Ahora la máxima autoridad es la Asamblea Ejidal. Tú vas a ser el sujeto de tu cambio. O sea, nadie va a intervenir. Te voy a poner un asesor, te voy a poner un orientador que se llama Procuraduría Agraria para que te asesore y te oriente exclusivamente. Pero no va a intervenir ni va a tomar las decisiones de elegido. Entonces, por eso dicen, deja de ser objeto de cambio para convertirse en sujeto de cambio. ¿Sí? Bien, gracias Jesús Alberto. Y felicidades por tu excelente exposición. Gracias, paisano. Ok, tenemos aquí un usuario más que es Alcibiades. Alcibiades Sánchez. Ok, Alcibiades Sánchez. Le pedimos por favor que active su micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias al ingeniero Javier Pie por la invitación a la reunión. Creo que el tema da para muchos. No sé si me escuchan bien ya. Sí. Ah, perfecto. Ingeniero Alberto, pues ahora sí que muchísimas gracias. Me pareció, la verdad, muy bueno el tema del ingeniero Velasco. Me parece que ahora sí que estoy en el mundo de los agrónomos, aunque yo soy abogado de profesión, he estado yo en el sector paraestatal, conozco un poco de la materia, no mucho, no soy especialista. Yo primero que nada quisiera felicitarlo por resumió en muy poco tiempo una materia tan grande, pero sí, creo que daría para más Claro. El tema da para muchas pláticas. Nada más quisiera hacer algunos breves comentarios, preguntas, vamos a decir, que me llamaron la atención. Bueno, en cuestión de la cuestión de la propiedad particular, cuando se puede exceder de vamos a decir, de las 100 hectáreas vamos a decir, de riego, y el equivalente que son las 800 hectáreas en bosques. A mí me interesa el tema porque está un poco relacionado. Las sociedades por acciones pueden tener pueden tener la propiedad que exceda la propiedad limitada, que son a las 800 hectáreas por número de socios. Entonces podríamos tener grandes propiedades que no sé si en la realidad se estén dando o no, pero sí nos dan, en unas sociedades mercantiles podríamos tener hasta, yo he hecho más o menos un cálculo, hasta unas 20,000 hectáreas, considerando el número de socios. En la realidad yo no sé si se estén dando, si se estén dando sociedades por acciones en bosques. Y luego, por otro lado, mi reflexión es,
la tenencia de la tierra siempre ha sido la seguridad de la tenencia de la tierra ha sido un problema enorme en el país y no se ha respetado. Tenemos invasiones, las autoridades no hacen por procurar. Entonces, es un tema que sí es preocupante porque tenemos más o menos la mitad digamos, un poquito más de la mitad, que son tierras ejidales, de acuerdo a la información que nos proporciona, pero por otro lado tenemos que se está invirtiendo ya un 20% o un 21% de la población ejidal, pues es la que posee esa, y como se ha invertido realmente, como nos hizo el comparativo, en 100 años se ha invertido, por decir, la población es eminentemente urbana contra un de mérito de la propiedad ejidal que está en manos de los ejidatarios. Entonces tenemos muy complicado el tema de una falta de planeación urbana y social dentro del país que se está invirtiendo por una cuestión natural. Ya las tierras agrarias muchas veces ya no las quieren trabajar los ejidatarios, ya no consiguen tierra. Entonces, creo que tenemos que como país repensar cómo se van a llevar a cabo las cosas en el futuro, porque por un lado tenemos una gran devastación de la tierra agrícola, se han ido, como usted dice, se han ido comiendo las áreas urbanas, se han ido comiendo a las áreas agrícolas, y por otro lado no hay incentivos para que la gente se quede en el campo, cuando en otros países que no lo reconocen abiertamente, Estados Unidos tiene muchos estímulos para su agricultura, disfrazados o no, pero tiene muchos estímulos, es un gran productor. México tiene pocas tierras realmente de labor, productivas tiene muy pocas, pero tampoco vemos estímulos reales y concretos. O sea, los programas de gobierno, pues más bien son clientelares, pero no han servido para proteger la tierra. Entonces, aquí tenemos ahorita, por ejemplo, vi una nota que hace unos 15 días en el periódico. Los fertilizantes ahorita con el problema de la guerra están con aumentos de un 80%. Entonces, creo que sí hace falta voltear hacia el campo. Se ha abandonado mucho el campo y creo que actualmente sería una de las necesidades de políticas públicas de apoyo al campo. Ese sería mi comentario. Muy bien, Alcibiades. Mira, con respecto a tu primera inquietud de las sociedades propietarias de tierras, de acuerdo con lo que dice la ley agraria, si no mal recuerdo es el artículo 126 de la ley agraria, las sociedades rurales no es que se les vaya a computar por cada socio 100 hectáreas de riego máximo, no. Dicen que puede tener, de acuerdo con lo que dice, tengo el 126, hasta 25 veces el límite de la pequeña propiedad. Pero son las sociedades rurales constituidas de acuerdo con lo que dice la ley. Si no, se considerarían latifundios. Ojo, ¿sí? Y pues yo creo que las organizaciones campesinas, aunque están muy disminuidas actualmente por el actual gobierno, porque no tienen ni el arrojo ni el valor de plantárseles. ¿Por qué? Lo ignoro, cada líder sabrá. Pero son los que denunciaban los latifundios. Yo recuerdo todavía hasta el sexenio anterior, había denuncias, no, que fulano, que tiene, que la familia tal, y ahora no he escuchado nada. Pero en fin, así es el país y así son los líderes. Entonces, hasta 25 veces pueden tener el límite de la propiedad las sociedades rurales debidamente constituidas de acuerdo con lo que dice la ley. Ahora bien, respecto a lo que señalabas de las tierras que únicamente son productivas algunas, ojo, Alcibiades. No perdamos de vista que cuando se dotaron las tierras en el país, algunos decían, ¿para qué me dan tierras seriazas que no sirven para nada, en las marismas y en tierras que no tengo que no sirven para la agricultura? Ojo, no todas las tierras tienen vocación agrícola o ganadera o forestal. Tenemos los ejemplos en Chiapas, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, que están aprovechando toda la zona de costas
tierras salitrosas para producir ostras, ¿sí? Ostión, callo, etcétera, ¿no? Entonces, tienen otro valor que no tenían antes, o incluso están produciendo también vegetales que se dan en tierras de alta salinidad, ¿sí? Y que son exportables, tienen un alto valor en el mercado. Ya no diría la jojoba, que eso todo el mundo lo conoce. Hay otras plantas que son aprovechables, ¿no? En fin, y hay tierras también en las cuales, pues, dicen que no se dan en los alacranes, pero hay yacimientos de rocas tipo caliza o de minerales metálicos y no metálicos que pueden ser aprovechados también por los ejidatarios. Entonces, y los comuneros. Entonces, no digamos que es únicamente la cuestión agropecuaria es la que le reditúa a los ejidos. Lo que pasa aquí es, todo el mundo habla de fomentar el desarrollo agrario, pero son palabras o escritas o dichas, pero no hay estrategias conducidas reales a través de una representación real en la Cámara de diputados y de senadores para poder concretar y crear una nueva generación de políticas agrarias en el país, no agropecuarias, políticas agrarias en el país. Ese es mi criterio. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Sí me escuchan? ¿Pero bueno? Te Hola. escucha muy quedo, Diana, tu voz. A ver qué tal. Ahí está mejor el sonido. Perfecto. Ok, pues tenemos una pregunta más. Esa pregunta es en Facebook y es de parte del ingeniero Sergio Garzón. Él pregunta, Perdón, Diana, no te escucho. a ver si me escuchan. Ahí está perfecto. Perfecto. Ok, tenemos una pregunta de Facebook. Es Sí. de parte del ingeniero Sergio Garzón y él nos pregunta, con el TEMEC, ¿cómo se relaciona la cuestión agraria? Ok, claro que sí. Miren, el TEMEC, desde que empezó el Tratado de Libre Comercio, el TLC, antes del TEMEC, así que es el papá, pudiéramos decirlo, no el papá, es uno de los antecesores, porque ha habido más, el GATT y una bola de cosas anteriores, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Y esa es una pregunta que me hicieron a mí en diferentes ocasiones cuando fui delegado de la Procuraduría Agraria. Bueno, ¿cuál es el beneficio para los ejidos? Ojo, la agricultura por contrato generalmente en el país se da en muy poco capital nacional. Generalmente viene de inversiones, ya sea de Oriente o de Norteamérica, y ahí es donde se aprovecha en la cuestión agraria. O sea, para poder llevar a cabo agricultura por contrato se requieren formalizar contratos para el uso y usufructo y aprovechamiento de la tierra con ejidos y comunidades. Y partimos de que más de la mitad de las tierras del país están en manos de ejidos y comunidades. Y para esto, pues es necesario conocer estos intríngulis agrarios para que no se lleven al agua, como dirían en el argot taurino, a los ejidatarios y los ahoguen, ¿sí? Sino que sean parte de los beneficios del aprovechamiento de sus tierras. Por decir algo, para poder sembrar en todo el país, pues obviamente requerimos la materia prima, que son las semillas. ¿Y dónde creen que se dan las semillas? Se producen en el campo y se producen bajo condiciones controladas muy estrictas para evitar la polinización indeseada de otras plantas similares que no estén con alta certificación. Y generalmente yo he visto en el Bajío muchas tierras que están aprovechadas por las grandes productoras de semilla mundiales, ¿no? Que tienen en Estados Unidos o Canadá sus grandes capitales, ¿sí? Eso es una forma, Sergio, en la que se pueden aprovechar todos estos esquemas agrarios. O sea, si no le damos al ejido la protección necesaria o los ejidatarios para que puedan llevar a cabo sus operaciones, se los van a comer y van a hacer por miserias, van a enajenar o rentar sus tierras o van a hacer contratos leoninos, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, muchas gracias,
Bueno, pues ya nos está ganando el tiempo. Quisiéramos darle oportunidad y el uso de la voz a todos, pero nos es imposible. Así que los invitamos a que vayan a nuestra página de Facebook. Ahí nuestro invitado, el ingeniero Velasco, va a estar contestando todas sus preguntas y comentarios, y les pedimos una disculpa por ya no poder abrir más micrófonos. Dejamos en el chat el link para que los direccione directamente allá y puedan ustedes escribir todo lo que deseen. Y bueno, pues antes de continuar, quiero en nombre del ingeniero Alfredo y de la Confederación, pues agradecer la visita de los presidentes de las federaciones que hoy nos acompañan. Está con nosotros el ingeniero Alberto Mijangos Hernández, él es presidente de la Federación de Oaxaca. También está el ingeniero Alfonso Muñiz Gaitán, expresidente de Colima, el ingeniero Guillermo Huitrón Moyo, él es presidente de Jalisco. Tenemos al ingeniero José Luis Bujanda Yáñez, presidente de Sonora. También tenemos al ingeniero Manuel Delgado Leiva de Chihuahua, a Julio Marván Pineda de Morelos, al ingeniero Óscar Pimentel Alvarado, él es expresidente del Patronato de Bienes de esta confederación, y al ingeniero Manuel Ríos Herrera de Durango. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya para finalizar, quiero ceder el uso de la voz al ingeniero Alberto Mijangos Hernández. Él es el presidente de la Federación de Oaxaca, quien nos va a hacer el honor de entregar un reconocimiento virtual a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, ingeniero Alberto, ¿podría usted, por favor, activar su micrófono? Listo, ya está. Adelante. Yo creo que ya está. Muchísimas gracias, Diana, muy amable. Ingeniero Jesús Alberto Velasco Mata, muchísimas gracias a nombre de la Confederación Nacional Agronómica, a nombre de las federaciones agronómicas en los estados, en cada uno de los estados y en la Ciudad de México, a nombre igual también del ingeniero Javier Pie Arnaiz, presidente de la Federación Agronómica de la Ciudad de México. Queremos agradecerle en toda la extensión de la palabra con un sencillo, pero yo creo que muy importante reconocimiento por darnos este recorrido por la historia del agrarismo y por la información tan necesaria para quienes nos desarrollamos y para quienes nos movemos dentro del sector agropecuario y forestal de México. Muchísimas gracias a nombre de todos. Agradecerle al ingeniero Alfredo López Valdovinos esta oportunidad de poder también hacer la entrega de este reconocimiento y posteriormente clausurar. Recíbalo, por favor, ingeniero Jesús Alberto Velasco Mata, esperando que no sea la primera y la última, sino que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de escucharlo a usted y a tantas personas con tanta sapiencia, con esa experiencia y la sabiduría que nosotros como agrónomos en todos los estados, como usted lo está constatando, habemos gente de diferentes estados de la República, estamos escuchando su conferencia, pero no nada más eso, también la estamos reproduciendo al interior de cada una de las entidades federativas, por lo tanto, se está multiplicando en gran medida la información que usted nos está transmitiendo. Muchísimas gracias, reciba por favor su reconocimiento. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y sin más, también agradecerle a nombre del ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente de la Confederación Nacional Agronómica, a nombre de quienes integran el Consejo, el Comité Directivo Nacional, a nombre de las federaciones. Me permito clausurar en este momento, siendo las 13:20 horas con 20 minutos, 13:20 del jueves 17 de marzo de 2022, pues estos trabajos, esta conferencia que usted nos ha impartido, y que también agradecerle a todos y cada uno quienes han dado el tiempo para escucharnos. Ya habrá oportunidad más adelante, como acertadamente también lo comenta el ingeniero Benito, el maestro Benito Acosta, que menciona a Aguirre Palancares, es uno de tantos que también ingenieros agrónomos que han estado participando, de igual manera tantos y que estoy seguro muchos también conocemos. Pero esto es la primera de muchas oportunidades que tenemos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Con esto clausuramos. Agradecerle a nuestra confederación y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.
Gracias, Alberto. Gracias, Alfredo. Gracias, Javier. Benito, saludos. Gracias a todos, gracias al ingeniero Artemio González Berlanga, que también nos acompaña el día de hoy. A Carlos Orozco también saludos, que está por aquí, ya lo vi. Carlos, ahí está Carlos. Gusto en saludarlos a todos, Dianita, a todos. Saludos para todos desde Tamaulipas. Gusto saludarlos desde Jesús Morelos. Alberto. A Oscar Pimentel, ya me lo di también por ahí, sí. Rafael Retes, de mi Ya paisano, Sonora. Raúl Quiroz también ahí está acompañándonos. Carlos Orozco. Sí, Carlos, ya te vi, Carlos. Saludos, Alberto, saludos, Alberto. Gracias, Rafael. Igualmente. Saludos a Paulino de Oaxaca también, ingeniero Paulino, experto en el tema agrario. Por aquí Buenas, nos acompañó en Tamaulipas también el ingeniero Juan Aro Rodríguez, que se ha conectado varias veces, es parte de la federación. Gracias también a Rubén Lagarda, ya lo vi también ahí conectado. Bueno, puros conocidos, agrónomos, todos que nos conocimos en algún momento y volvemos a reencontrarnos y nos ausentamos por momentos, pero ahí estamos otra vez de nueva cuenta todos. Puros Muchas cuadernos. Los libros en la biblioteca. Muchas gracias, Jesús. Prendan sus cámaras para tomar las evidencias a todos los compañeros. Pongan su mejor sonrisa. Bujanda, ríete. Para que salgan, pero no como el Bronco, para que salgan bien en la foto. Aguas. Saludos, maestro Carlos. Saludos, Alfredo. Los Oscars. Saludos, Guadalupe Arismendi. Hasta pronto, nos vemos el próximo jueves a las 12 del Hasta luego. mediodía por esta plataforma. Felicidades, Javi. Saludos desde cuídense. Sonora. Les Gracias, damos un fuerte gracias. abrazo a todos los participantes. Hasta luego, Y Benito, así, nos Jesús vemos. Alberto. Maestro Gracias. Benito, nos vemos. Hasta pronto. Nuevamente, Rubén. me dio mucho gusto saludarte. Pronto nos José veremos Luis, por ahí. gracias por la invitación. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.